Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Quiero en primer lugar agradecer a Georgina por la invitación para el encuentro de hoy. Asimismo, agradezco también a todos los oradores que dieron excelentes clases previas. Y por supuesto, va mi agradecimiento para todos los miembros de nuestra comunidad que están presentes hoy, tanto de manera sincrónica como diacrónica. En este día vamos a abordar el estudio del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 4, texto 25. En primer lugar vamos a cantar Jayo Radha Madhava, luego el mantra de invocación, el sánscrito, traducción, significado. Voy a dar un comentario sobre el texto del día y ustedes pueden ir dejando sus preguntas en la sección de comentarios que van a ser respondidas al final. Nuevamente, Hare Krishna, bienvenidos. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana,
Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Gopijana Balava Girivaradari Gopijana Balava Girivaradari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Entonces, vamos a leer el texto 25 del capítulo 4 del Bhagavad Gita tal como es, titulado El conocimiento trascendental. Saludos para Sergio Daniel Prieto. Daivam eva pare yajñam yogina paryupasate brahmagnau apare jnanam jnane naivo pajuhvati. Daivam eva pare yajñam yogina paryupasate brahmagnau apare yajñam yajñe naivo pajuhvati. Daivam eva pare yajñam yogina paryupasate brahmagnau pare yajñam yajñeva pajuhvati. Algunos yogis adoran perfectamente a los semidioses ofreciéndoles diferentes sacrificios, y otros ofrecen sacrificios en el fuego del Brahman Supremo. Traducción y significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Como se describió anteriormente, una persona dedicada al desempeño de deberes con conciencia de Krishna se conoce también como un yogi perfecto o un místico de primera. Pero también hay otros que realizan sacrificios similares en la adoración de los semidioses y aún otros que le ofrecen sacrificios al Brahman Supremo o al aspecto impersonal del Señor Supremo. De manera que hay diferentes clases de sacrificios en términos de diferentes categorías. Esas diferentes categorías de sacrificios realizadas por diferentes tipos de ejecutores únicamente demarcan variedades de sacrificios de un modo superficial. Verdadero sacrificio significa satisfacer a Vishnu, el Señor Supremo, a quien también se conoce como Yajna. Todas las diferentes variedades de sacrificios se pueden incluir dentro de dos divisiones principales: el sacrificio de posesiones mundanas y el sacrificio en pos del conocimiento trascendental. Aquellos que se encuentran en estado de conciencia de Krishna sacrifican todas las posesiones materiales en aras de la satisfacción del Señor Supremo, mientras que otros que quieren alguna felicidad material temporal sacrifican sus posesiones materiales para satisfacer a semidioses tales como Indra, el dios del sol, etc. Y otros que son impersonalistas sacrifican su identidad mediante el acto de fundirse en la existencia del Brahman impersonal. Los semidioses son entidades vivientes poderosas designadas por el Señor Supremo para el mantenimiento y supervisión de todas las funciones materiales, tales como calefacción, irrigación, iluminación del universo.
Aquellos que están interesados en los beneficios materiales adoran a semidioses mediante diversos sacrificios conforme a los rituales védicos. Ellos se denominan Bahu Ishvara Vadi, o creyentes en muchos semidioses. Pero otros que adoran el aspecto impersonal de la verdad absoluta y consideran que las formas de los semidioses son temporales, sacrifican su ser individual en el fuego supremo. De ese modo terminan sus existencias individuales mediante el acto de fundirse en la existencia del Supremo. Esos impersonalistas sacrifican su tiempo en la especulación filosófica para entender la naturaleza trascendental del Supremo. En otras palabras, los trabajadores fruitivos sacrifican sus posesiones materiales para obtener disfrute material, mientras que el impersonalista sacrifica sus designaciones materiales con miras a fundirse en la existencia del Supremo. Para el impersonalista, el altar del fuego del sacrificio es el Brahman Supremo, y la ofrenda es el ser que el fuego del Brahman consume. Sin embargo, la persona consciente de Krishna, como Arjuna, por ejemplo, sacrifica todo para satisfacer a Krishna, y así pues, tanto sus posesiones materiales como su propio ser, todo lo sacrifica por Krishna. Por eso dicha persona es el yogi de primera, pero no pierde su existencia individual. Daivam eva pare yajñam yoginam paryupasate brahmagnau apare jnanam jnanye naibo pa juhavati vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha om agyana timirandasya gyanangyana shalakaya chakshuru militam yena tashmai shri gurave namaha namo vishnupadaya krishna prestaya bhutale srimate hanumat prasak swami tiramine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien. Entonces, hoy estamos leyendo el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 4, el conocimiento trascendental, verso 25. El Bhagavad Gita es un clásico tanto de la filosofía como de la religión, del mundo oriental, específicamente de India, y cuando efectuamos una lectura pormenorizada y puntual de dicha obra, podemos ver que el Gita aborda diversas temáticas, es decir, en el Bhagavad Gita podemos encontrar aspectos históricos que se relacionan en su conexión con el Mahabharata. También en el Gita vamos a encontrar temáticas relacionadas con cuestiones sociales, dentro del marco de la antigua cultura védica. Por supuesto que también en dicha obra podemos encontrarnos con temáticas relacionadas con la moralidad, el cumplimiento del deber, las acciones correctas, y por supuesto y principalmente el Bhagavad Gita es un texto filosófico que aborda cuestiones esenciales para que los seres humanos podamos alcanzar la perfección. Ahora bien, aunque en el Bhagavad Gita podemos encontrarnos con cuestiones históricas, sociales, morales y filosóficas, el punto central de la obra es indudablemente obtener el conocimiento necesario para una correcta práctica del yoga. Es decir, si bien el Bhagavad Gita tiene una gran cantidad de conocimiento en el plano teórico, todo ese conocimiento es la base para la práctica de diferentes procesos de yoga. Es decir, el Bhagavad Gita no es solo un libro para estudiar y entender, sino que el Bhagavad Gita es la base conceptual que nos permite, a partir de la aplicación de sus textos, tener una vida espiritual estable, tener una vida espiritual sólida y una vida espiritual en la que hagamos progreso día a día. El Bhagavad Gita no es solo para la lectura o para rendir el examen de Bhakti Shastri, sino que el Bhagavad Gita es esta obra filosófica, religiosa que Krishna nos ha dado para guiar nuestra existencia, para encontrarle un sentido a la vida y para obtener el conocimiento filosófico que alimente conceptualmente nuestra inteligencia, para que a partir de dicho conocimiento podamos, con entusiasmo, con paciencia y con confianza, día a día practicar yoga.
Entonces, cuando estudiamos los diferentes capítulos del Bhagavad Gita, vamos a encontrar con que Krishna expone ante Arjuna diferentes procesos de yoga. Es decir, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6 y obviamente en el 12, y se retoman en esos capítulos diferentes aspectos ligados a distintas prácticas del yoga que después obviamente se reelaboran en los capítulos posteriores llegando hasta el 18. Y aunque en el Bhagavad Gita hay muchas temáticas que podemos estudiar, el yoga es la central. Y sabemos que en el Gita nos encontramos con diferentes niveles de yoga y también, como leímos en el significado de hoy, nos encontramos con diferentes niveles de yogis. El yoga es el tipo de disciplina que establece un vínculo, una conexión y una relación entre el ser individual y el ser supremo. El yoga no es simple gimnasia o técnicas respiratorias para obtener ciertos beneficios físicos o mentales del plano material. El yoga es un proceso espiritual que une a los seres individuales con el ser supremo. Y además también, como afirma el capítulo 7 del Bhagavad Gita, tal como es, el conocimiento del absoluto, el yoga es una metodología espiritual para poder comprender a la divinidad suprema. Es decir, el yoga también es un proceso de conocimiento que nos permite acceder al plano trascendental y comprender a la divinidad no solamente mediante el conocimiento teórico, sino específicamente mediante la práctica, mediante la intuición metafísica, mediante la captación directa del absoluto. Entonces, como leímos en el significado de hoy, hay diferentes tipos de yogis. Definimos qué es yoga, definamos también qué es yogi. Un yogi es un practicante de algún tipo de proceso de yoga. Un yogi es aquel hombre o aquella mujer que, comprendiendo teóricamente los fundamentos de los diferentes procesos de yoga, en el día a día tiene un sadhana, tiene una práctica regulada que le permite restablecer su conexión y su vínculo con la divinidad, con el absoluto, con la trascendencia. Entonces, en primer lugar, nos encontramos en el texto de hoy con la descripción de un tipo de trascendentalistas que en sánscrito se denominan karmis. Y en la traducción vemos que se define a los karmis como yogis. Específicamente, ¿qué son los karmis? Lo que Srila Prabhupada traduce como trabajadores fruitivos. Los trabajadores fruitivos o karmis son personas que practican un tipo de yoga que los vincula con los devas. Es decir, los trabajadores fruitivos o karmis adoran a los semidioses. Y los ejemplos de semidioses que se dan en el significado de hoy son Indra y Vivashvan, el rey de los semidioses y el semidios del sol. Entonces, esto requiere una aclaración importante porque decíamos que en primera instancia, a nivel de definición, el yoga es un proceso que vincula a el ser individual con el ser supremo, pero los semidioses, los devas, no son el ser supremo. Es decir, en la filosofía Vaishnava no se acepta el politeísmo. En la filosofía Vaishnava se reconoce, tras el estudio de los Vedas, que en el panteón hindú hay aproximadamente 33 millones de semidioses, de los que hoy se nombran dos, Vivashvan e Indra. Hay muchísimos más, Brahma, Shiva, Agni, etc. Pero el punto es que si entendemos el yoga como un proceso vinculador entre el ser individual y el ser supremo, de ninguna manera los karmis o los trabajadores fruitivos, al adorar semidioses, se encuentran en la conexión
con el aspecto más elevado de la divinidad. Porque los semidioses, si bien son muchísimos, no son iguales a Krishna. Los semidioses no son iguales a la suprema personalidad de Dios. Ni tampoco los semidioses son superiores al Señor Krishna. Es decir, los semidioses, ontológicamente hablando, metafísicamente hablando, se encuentran muy debajo de Krishna, pero muy debajo, y de ningún modo son ni iguales ni superiores a Krishna. Entre otras cuestiones, Krishna es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza, entre algunas de sus cualidades. Tiene muchísimas más, y las principales de ellas se describen en diferentes capítulos del Néctar de la Devoción, que es la traducción adaptada de Srila Prabhupada del Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. Pero lo que podemos decir que mientras que Krishna es eterno, él no tiene principio ni fin. Los semidioses, aunque en comparación con los seres humanos tienen una vida muy muy prolongada, de miles y miles y miles de años calculados en tiempos humanos, y aunque a veces en la literatura védica se describe a los semidioses como amara, inmortales, de hecho no lo son. Los semidioses parecieran ser inmortales en comparación con el cálculo del tiempo que dura la vida humana. Es más, si una mariposa pudiese razonar, y si supiese una mariposa, la cual vive un lapso de tiempo muy muy corto, que los seres humanos podemos llegar a vivir hasta 100 años o un poco más también, en la era de Kali, por supuesto, en otras eras era diferente, pero si una mariposa pudiese saber que el ser humano vive aproximadamente 100 años, pensaría que somos inmortales, pero somos inmortales en comparación con el corto tiempo de vida de una mariposa. Pero finalmente los seres humanos, aunque vivimos mucho tiempo comparado con otros seres o incluso con los insectos, aún así también somos mortales. Y a nosotros, los seres humanos, los semidioses que viven miles y miles y miles de años del cálculo terrestre, pueden parecernos amara o inmortales, ellos también nacen y finalmente, transcurrido el lapso de tiempo de su vida, los semidioses también mueren. Y además los semidioses están bajo el control de las tres modalidades de la naturaleza material: la pasión, la bondad y la ignorancia. Mientras que los semidioses son almas condicionadas, Krishna está eternamente liberado. Mientras que los semidioses están atados por las modalidades de sattva, rayas y tamas, Krishna es completamente trascendental a las modalidades. Y mientras que los semidioses son temporales porque tienen principio y fin, Krishna, al ser el Brahman supremo y la suprema personalidad de Dios, la deidad suprema, Krishna no tiene principio ni fin, porque su forma es eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza. ¿Qué función cumplen los semidioses? Bueno, los semidioses cumplen la función de regular algún aspecto del universo. Por ejemplo, cuando leemos el canto 10 del Srimad Bhagavatam, vemos que Indra es el semidios que regula, entre otras cuestiones, las lluvias, ¿sí? De hecho, hace tan solo unos minutos atrás estábamos cantando Jayo Radha Madhava, y en una de las líneas de esa canción trascendental que Srila Prabhupada decía que es una ventana al mundo espiritual, decimos: Krishna es el amante de las gopis y el que levanta la colina Govardhan. Krishna tuvo que levantar la colina Govardhan porque el semidios Indra hizo llover 7 días y 7 noches sobre Vrindavan, y mandó nubes muy peligrosas, que son las nubes de la destrucción, y descargó toda su ira contra los habitantes de Vrindavan, porque a pedido de Krishna, Nanda Maharaj había detenido la práctica del Indra Yagya, del sacrificio a Indra, y Krishna hizo celebrar la adoración de la colina Govardhan. Entonces, resentido, furioso, Indra, que está, como todos los semidioses, controlados por las modalidades de la naturaleza material y que también es un alma condicionada, descargó toda su ira en forma de lluvia contra los habitantes de Vrindavan, y Krishna levantó la colina Govardhan con el dedo meñique de su mano izquierda
y mantuvo la colina levantada por 7 días y 7 noches. Protegió a todos los terneros, a todas las vacas y a todos los habitantes de Vrindavan. Y de ese modo Krishna venció a Indra y demostró que los semidioses no son ni iguales ni superiores a la suprema personalidad de Dios. Solo hay un Dios supremo y es Krishna. Los Vaishnavas no son politeístas, son estrictamente monoteístas. Y los semidioses, como Indra, controlan, por ejemplo, la lluvia, Vivashvan, la luz del sol, Agni, el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Como dije previamente, hay 33 millones de semidioses y cada cual es encargado de algún punto del control del cosmos, de la naturaleza material, pero ellos obtienen ese poder delegado de Krishna. Los semidioses no son independientes de Krishna. Es más, si no recuerdo mal, en el capítulo 7 o en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, Alcanzando al Supremo, Krishna dice que cuando alguien tiene un deseo material, Krishna como Paramatma percibe eso en el corazón y Krishna le da la fe específica a determinadas personas para que adoren a determinados semidioses. Pero los adoradores de los semidioses son poco inteligentes, dice Krishna. ¿Por qué? Porque obtienen beneficios materiales, porque obtienen beneficios que hoy están y mañana no. Son beneficios temporales. Y además también Krishna explica en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, Alcanzando al Supremo, que el poder para que un semidios confiera una bendición material a un determinado adorador específico también procede de Krishna. Ni siquiera los semidioses son independientes en otorgar bendiciones a sus adoradores. Entonces, el punto es que los trabajadores fruitivos, en sánscrito, karmis, adoran semidioses como Indra, Vivashvan, etc. Los semidioses no son ni iguales ni superiores a Krishna. Los semidioses son temporales, los semidioses rigen algún aspecto material del cosmos y los karmis o trabajadores fruitivos adoran a los semidioses siguiendo el proceso de rituales, sacrificios y austeridades, penitencias y caridades que se mencionan en la sección Karma Kanda de los Vedas. ¿Sí? Es muy común encontrarnos en la cultura védica con diferentes sacrificios. Cuando leemos el Srimad Bhagavatam hay diferentes prácticas rituales a diversos semidioses para obtener determinados beneficios materiales. Y de ese modo, los karmis, los trabajadores fruitivos, sacrifican parte del resultado de su acción, sacrifican ciertas cosas, sacrifican enseres, sacrifican objetos, es decir, sacrifican posesiones materiales en los rituales y sacrificios védicos para adorar a los semidioses con el objetivo de obtener disfrute material, felicidad material en esta vida y elevación a los planetas celestiales tras la muerte. Pero en el significado de hoy, Srila Prabhupada también nos está hablando, además de los karmis o de los trabajadores fruitivos, de otro tipo de yogis, de otro tipo de trascendentalistas, que en sánscrito se denominan ñanis. Estos ñanis en general son impersonalistas. Estos ñanis impersonalistas tienen conocimiento espiritual y ellos saben que es innecesario adorar a los semidioses. Los impersonalistas entienden filosóficamente que los semidioses no son el absoluto, que los semidioses no son la trascendencia. Los ñanis entienden, en base al conocimiento filosófico, que los semidioses, aunque viven mucho más tiempo que los seres humanos, también son temporales, también han nacido y también van a morir. Y tras reiterados nacimientos y muerte, los ñanis, los impersonalistas, que están dotados de conocimiento, rechazan el disfrute material de los sentidos, rechazan los rituales y sacrificios védicos para obtener disfrute y felicidad material, porque entienden que ese disfrute y esa felicidad material
que son el resultado piadoso de ejecutar sacrificios y rituales que se recomiendan en los Vedas, nos encadenan, nos atan al samsara. Traducido del sánscrito, samsara es el ciclo del nacimiento y la muerte. Por eso los ñanis son mucho más elevados que los karmis, y más que buscar felicidad o disfrute material, ellos, en base al conocimiento filosófico, apuntan a obtener mukti, apuntan a obtener como meta suprema de su vida salir del ciclo del nacimiento y la muerte y alcanzar la liberación. Y para eso, los ñanis, los impersonalistas, meditan en el aspecto impersonal de la suprema verdad absoluta, que se denomina en el Bhagavad Gita como Brahman impersonal. El objeto de su conocimiento, el objeto de su concentración, el objeto de su yoga, el objeto de adoración para un impersonalista es el Brahman impersonal. Pero a diferencia de los karmis que adoran semidioses, los impersonalistas buscan liberarse en el Brahman impersonal, porque ya no quieren más disfrute y felicidad material, porque saben que la felicidad siempre viene mezclada con dolor, porque saben que la vida siempre viene mezclada con la muerte, porque saben que de alguna manera la ganancia viene mezclada con la pérdida. El mundo material siempre es dual, siempre está lleno de dualidades, y los impersonalistas quieren trascender esas dualidades, alcanzar mukti, liberación, y para eso meditan y absorben su conocimiento en el Brahman impersonal. Y al igual que los semidioses no están al nivel de Krishna, el Brahman impersonal tampoco está al nivel de Krishna. Es decir, el Brahman impersonal no es el aspecto más elevado de la suprema verdad absoluta. ¿Por qué? Porque ontológicamente hablando, desde el punto de vista filosófico, el Brahman impersonal es solamente un aspecto parcial de la suprema verdad absoluta. El Brahman impersonal en realidad depende de Krishna, porque Krishna es el Para-Brahman. Krishna es Bhagavan, aquel que posee a plenitud belleza, fuerza, conocimiento, riqueza, fama, renunciación. Y el Brahman impersonal es el brillo corporal que emana de la forma personal de Krishna. Y solo Krishna es el aspecto más elevado de la suprema verdad absoluta. Solo Krishna es la suprema personalidad de Dios original y eterna. Y tanto el Brahman impersonal como el Paramatma localizado son aspectos parciales del absoluto, y son aspectos que dependen de la forma personal de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Saludos para Georgie López. Entonces, al igual que los karmis que hacían sacrificios siguiendo los rituales de los Vedas y sacrificando posesiones materiales para obtener disfrute y felicidad material, los ñanis, los impersonalistas, también hacen sacrificio, pero no específicamente un sacrificio de tipo mundano o un sacrificio de tipo material, sino que los ñanis efectúan múltiples tipos de sacrificios para alcanzar el Brahman impersonal. Por un lado, los ñanis sacrifican uno de los factores más importantes que tenemos en la vida humana, nuestro tiempo. Srila Prabhupada decía que si perdemos nuestro tiempo no podemos recuperarlo ni siquiera pagando miles y miles de monedas de oro. Todos tenemos un tiempo limitado de vida y hay que saber utilizarlo de manera inteligente para el avance espiritual. De hecho, en el capítulo 11 del Bhagavad Gita, la forma universal, Krishna dice: yo soy el tiempo que todo lo devora. ¿Por qué? Porque nada sobrevive al paso del tiempo. No hay ningún imperio en la historia que haya sido eterno. No hay edificios que hayan sobrevivido el paso del tiempo por muchos miles de años. No hay cuerpos materiales que puedan soportar el paso del tiempo, porque finalmente nacen y en última instancia mueren. Entonces,
Los ñanis, que son inteligentes, saben utilizar el tiempo correctamente. Los ñanis sacrifican su tiempo, dejan de lado las actividades frívolas y materiales para utilizar su tiempo en la especulación filosófica. Los ñanis dedican su tiempo, sacrifican su tiempo al desarrollar filosofía. ¿Por qué? Porque ellos buscan obtener ñana, es decir, conocimiento trascendental, poder diferenciar el espíritu de la materia, poder diferenciar el condicionamiento de la liberación, poder diferenciar Maya, la ilusión, del Brahman, la realidad, el absoluto. Pero también los ñanis sacrifican sus designaciones temporales. Los ñanis entienden que no somos ni hombres, ni mujeres, ni argentinos, ni uruguayos, ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. ¿Por qué? Porque todas esas upadis, designaciones, se predican respecto del cuerpo, y no somos el cuerpo, somos almas espirituales. Entonces los ñanis no solo sacrifican su tiempo, sino que también los impersonalistas sacrifican sus designaciones materiales para comprender que no hay una diferencia entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento. No hay diferencia entre uno y el Brahman impersonal. Por eso los ñanis, los impersonalistas, sostienen la tesis filosófica de que todo es uno. La tesis filosófica de Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. Entonces, de este modo, los ñanis no solamente sacrifican el tiempo para cultivar conocimiento acerca de Brahman, no solo sacrifican sus designaciones materiales para trascender Maya o la ilusión de la multiplicidad, sino que también los ñanis o impersonalistas sacrifican su propia identidad como almas espirituales para alcanzar un tipo de mukti, un tipo de liberación que implica fundir, desintegrar al ser individual al fundirlo, al incorporarlo al Brahman supremo, al Brahman impersonal. Es decir, cuando uso la palabra desintegrar es relativa porque el alma no puede ser quemada por el fuego, secada por el viento, ni destruida por ningún tipo de arma, como dice Krishna en el capítulo 2, resumen del contenido del Gita, sino que básicamente lo que hacen los ñanis es absorber su ser individual en la totalidad del Brahman, tal como una gota de agua forma parte de un océano. ¿Sí? El alma es indestructible, nada puede aniquilarla, pero ellos funden su ser individual en la totalidad del Brahman al comprender que yo soy Brahman y todo es uno. Entonces, mediante ciertas prácticas de vida espiritual, como sadhana, entonces esas prácticas regulares les permite a los ñanis poder alcanzar mukti, alcanzar la liberación, fundiendo su ser individual, acoplando su ser individual con el Brahman impersonal. Pero además, en este significado del Bhagavad Gita, no solamente se describen yogis como los karmis o trabajadores fruitivos, los ñanis o impersonalistas, sino que también están los bhaktas, es decir, los que practican bhakti yoga, los Vaishnavas, que muchas veces también se traducen como devotos. Los Vaishnavas son un tipo de yogis muy particulares porque, como afirma el significado de hoy, son los yogis más perfectos, son los yogis más elevados. ¿Por qué? Porque por un lado consideran que es superficial la adoración de los semidioses. Los Vaishnavas tienen claro que de los rituales y sacrificios védicos uno acumula actividad piadosa, es decir, karma, y ese karma da placer material en esta vida y elevación a planetas celestiales en las vidas posteriores, pero el placer material siempre viene mezclado con el dolor material, por lo tanto no puede ser la meta suprema de la vida, y además tampoco es la meta suprema de la vida ascender a planetas celestiales, porque una vez que se agota el stock kármico piadoso o la acumulación de karma piadoso en los planetas celestiales, el karmi tiene que volver a descender a la Tierra o a planetas similares al nuestro, donde se pueden ejecutar actividades fruitivas, es decir, planetas intermedios, Martya Loka, los planetas donde se repite el ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, un Vaishnava
que está dotado de un profundo conocimiento filosófico de las Shastras, como el caso del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita, un Vaishnava considera que es superficial adorar semidioses. ¿Por qué? Porque como vimos en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, alcanzando el Supremo, el adorador de semidioses es poco inteligente. ¿Por qué? Porque se conforma con muy poco. Se conforma con espejitos de colores. Se conforma con espejismos, con una supuesta felicidad material que siempre viene mezclada de dolor, y que además el adorador de semidioses siempre está atado a tener que reencarnar en el ciclo del nacimiento y la muerte. Porque los semidioses no están en el plano trascendental y tampoco pueden situar en el plano trascendental a sus adoradores. Entonces el Vaishnava, el Bhakta, el que practica Bhakti Yogi, tiene un profundo conocimiento filosófico que le permite ver claramente que los semidioses ni son iguales ni superiores a Krishna. Krishna es la suprema personalidad de Dios, mientras que los semidioses son controladores de un orden inferior, y nada más que eso. Krishna está eternamente liberado, los semidioses son almas condicionadas. Krishna es eterno, los semidioses mueren. Y ni siquiera los semidioses son independientes para darles bendiciones a sus adoradores. La autorización para esas bendiciones proviene de Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, que no tiene principio ni fin. Pero no solamente los Vaishnavas no adoran semidioses con propósitos materiales, sino que tampoco se absorben en la meditación en el Brahman impersonal. Porque si bien los Vaishnavas, que tienen un profundo sentido filosófico basado en el conocimiento de las Shastras, tienen una inteligencia deliberada que puede analíticamente comprender la diferencia de estatus ontológico entre los semidioses, el Brahman impersonal y Krishna. Los Vaishnavas dominan un campo filosófico extremadamente avanzado. Los Vaishnavas dominan el conocimiento conclusivo de toda la filosofía védica. Y aunque entienden que el Brahman impersonal es superior a los semidioses, porque es eterno, aún así el Brahman impersonal es inferior en comparación con Krishna, porque el Brahman impersonal es únicamente los rayos personales que emanan del cuerpo de Krishna. El Brahman impersonal son los rayos impersonales que emanan del cuerpo de Krishna. El Brahman impersonal, en este significado de hoy, se describía como fuego, porque es luminoso, es la luminosidad, el brillo corporal del cuerpo de Krishna. Y el mukti, o la liberación que obtiene el impersonalista, es imperfecta, es incompleta, de acuerdo a los principios filosóficos conclusivos del Siddhanta Vaishnava. Porque el impersonalista pierde su identidad para ser uno con el todo, mientras que el Vaishnava, tras la liberación, tras volver al mundo espiritual, tras ingresar a alguno de los planetas Vaikunta, el Vaishnava mantiene su individualidad como alma espiritual. Y en un cuerpo espiritual y pleno en conocimiento, eternidad y bienaventuranza, el Vaishnava puede relacionarse amorosamente con Krishna o con las formas de Vishnu que habitan en los diferentes planetas Vaikunta en función de diferentes razas. En los planetas Vaikunta hay un tipo de relación con Vishnu caracterizada por la reverencialidad. Hay una distancia entre el alma liberada y el Señor Vishnu. Aunque los Vishnudutas, las almas liberadas que están en el mundo espiritual, porque son eternamente liberadas o porque son sadhanasidas que habiendo estado en el mundo material alcanzan la liberación, los Vishnudutas, aunque tienen un aspecto físico, espiritual, no material, muy similar a la anatomía de Vishnu de 4 brazos, aún así la relación de los Vishnudutas con Vishnu es reverencial. La relación de las almas liberadas en Vaikunta con Vishnu, que en función de la forma en que tiene distribuido el disco, la masa, la caracola y la flor de loto,
recibe diferentes nombres, Janardhan, Pradyumna, etc., Vasudeva. Entonces, las almas que están liberadas, eternamente liberadas en el mundo espiritual, o que por la práctica del sadhana se liberan y van al mundo espiritual y se relacionan con Vishnu, tienen una relación reverencial, un amor reverencial, porque hay una distancia entre el alma liberada y el Señor Supremo. Pero las almas liberadas que llegan a Goloka Vrindavan, sea porque son eternamente liberadas y siempre estuvieron ahí, o porque mediante la práctica del sadhana y la misericordia sin causa de Krishna logran alcanzar la liberación, en sus formas espirituales, eternas, plenas en conocimiento y bienaventuranza, no se relacionan con Krishna con un amor reverencial, sino con un tipo de amor espontáneo, en el cual puede haber un amor neutral, un amor de sirviente, un amor de amigo, un amor de padre o un amor de amante con Krishna. Entonces, es mucho más elevada y es mucho más perfecta la liberación que obtienen los personalistas, los Vaishnavas, los Bhakti Yogis. Su liberación es mucho más completa y mucho más perfecta que la que obtienen los impersonalistas, porque el impersonalista tiene temor a las dualidades materiales. Si hay cuerpo, ellos piensan que únicamente un cuerpo puede ser material, y por eso buscan una liberación impersonal, donde pierden su identidad, donde se conectan con el Brahman impersonal. Pero los Vaishnavas tienen conocimiento conclusivo, Vedanta, de las Shastras. Los Vaishnavas tienen el conocimiento conclusivo del Siddhanta Vaishnava y comprenden que puede haber cuerpos que no sean materiales, sino espirituales. Y el Vaishnava obtiene una liberación mucho más perfecta. Los adoradores de los semidioses no pueden alcanzarla. Los adoradores del Brahman no pueden alcanzarla. No es correcto que todos los caminos conducen a Roma. No es verdad que por practicar cualquier tipo de yoga uno va a llegar al mundo espiritual. Eso se logra mediante la práctica del Bhakti Yoga y no del Jnana Yoga y no mediante la práctica del Karma Kanda. Entonces, los Vaishnavas tienen una comprensión filosófica que supera a la mirada que tienen los karmis y que tienen los ñanis. Y por eso la liberación de los Vaishnavas es mucho más perfecta. Y es la liberación suprema porque mantienen su individualidad, pero más allá de las dualidades materiales. En el mundo espiritual, los Vaishnavas mantienen su individualidad, pero en cuerpos espirituales, que les permiten relacionarse amorosamente y de manera bienaventurada con Krishna en Goloka Vrindavan o con las diferentes formas de Vishnu o Narayan en los planetas Vaikunta. Entonces, también los Vaishnavas, al igual que los karmis y los ñanis, hacen sacrificio, pero su sacrificio es diferente. ¿Por qué? Porque el Vaishnava no hace sacrificios a los semidioses para obtener bienes materiales, ni el Vaishnava sacrifica su tiempo en la especulación mental, ni el Vaishnava sacrifica sus designaciones materiales para liberarse en el Brahman, ni el Vaishnava sacrifica su identidad como ser espiritual para fundirse con el Brahman impersonal, sino que todo sacrificio que hace un Vaishnava es para complacer a Krishna. Y ese punto es muy importante. La actividad de yoga del Vaishnava, el jnana, el sacrificio del Vaishnava, implica actividades favorables que complacen a Krishna. Y en ese sentido, el yoga o el sacrificio del Vaishnava es completo, porque utiliza el cuerpo, la mente, las palabras, el tiempo, los recursos y sobre todo su conciencia en la práctica del Bhakti Yoga, en actividades que le permiten revivir al Vaishnava su relación eterna y amorosa con Krishna. Por eso, la filosofía que maneja el Vaishnava es la más elevada y el tipo de sacrificio que practica el Vaishnava es el más elevado y el tipo de yoga que practica el Vaishnava es el más elevado. Es tan completa la práctica del sacrificio del Vaishnava que no solo sacrifica cuerpo, mente, palabras, tiempo, recursos,
sino que incluso los Vaishnavas ofrecen alimentos lacto-vegetarianos o alimentos veganos a Krishna para su placer trascendental. Es muy importante, los Vaishnavas practican la cualidad de la compasión, de la misericordia, no comen carne, huevo ni pescados. Entonces, los Vaishnavas incluso sacrifican su alimento para el placer de Krishna. Y no es que uno padece hambre, sino que uno cocina pensando en que eso va a ser una ofrenda. Uno cocina pensando que Krishna es el disfrutador supremo de todos los sacrificios y austeridades, y con mantras uno ofrece el alimento a Krishna. Y eso es una práctica también de sacrificio. Ahora, cuando decimos que el Vaishnava sacrifica el cuerpo, mente y las palabras, no hablamos de sacrificios tortuosos, no hablamos de sacrificios humillantes, no hablamos de sacrificios degradantes, no hablamos de mutilaciones, ni nada por el estilo. Todo eso está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Y el Vaishnava puro es trascendental a la ignorancia, a la pasión y a la bondad. Es decir, el tipo de sacrificio que ejecuta el Vaishnava tiene que ver con la práctica de los procesos del Bhakti, es decir, oír, cantar, recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Como dice el Harinam Chintamani de Bhaktivinoda Thakur, en palabras de el Namacharya, ¿sí? Haridas Thakur, la actividad principal de un Vaishnava es el canto del Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, el sacrificio de esta era es el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Cuando decimos que el Vaishnava practica sacrificio con el cuerpo, la mente y la palabra, no significa hacerse daño, degradarse, mutilarse, humillarse, sino que el sacrificio principal es el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Y específicamente es un canto que implica sacrificio del cuerpo, porque utilizamos nuestra capacidad de habla, nuestra capacidad de escucha al cantar, de la mente, porque tenemos que concentrarnos en el canto del mantra Hare Krishna, de la palabra, porque el canto no es mental, no es interno, se pronuncia. Entonces, cuando cantamos Hare Krishna, cuerpo, mente y palabras están actuando en forma de complacer al disfrutador de todo sacrificio y austeridad, que es Krishna mismo. Al cantar nuestras rondas temprano por la mañana, sobre todo en Brahma Muhurta, estamos sacrificando el tiempo también. Al cantar la yapa para el placer de Krishna, al ofrecer nuestros alimentos vegetarianos, lacto-vegetarianos, veganos, estamos sacrificando nuestros recursos para el placer de Krishna, que en realidad tampoco son nuestros, porque han emanado de Krishna. Pero le damos a los recursos la correcta utilización al conectarnos con Krishna. El Vaishnava practica, como nos enseñó Bhaktivinoda Thakur, como nos enseñó Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Maharaj, el Vaishnava practica el Yukta Vairagya, ocupar todas sus posesiones materiales en la práctica del Bhakti Yoga, en su conexión con el Absoluto. Entonces, el tipo de sacrificio del Vaishnava es oír, cantar, recordar acerca del nombre, de la forma, de las cualidades, de los pasatiempos de Krishna. Por eso es que los Vaishnavas tienen conocimiento filosófico conclusivo de las Shastras, el conocimiento más elevado, porque en la vida espiritual es un componente esencial el conocimiento. Sin conocimiento hay fanatismo, sin conocimiento hay sentimentalismo, sin conocimiento somos manipulados. Entonces, el Vaishnava tiene una comprensión profunda de la práctica del Bhakti Yoga en base al conocimiento filosófico conclusivo de las Shastras. Y ese conocimiento es la base para la práctica de su devoción, de su sadhana, de sus reglas y regulaciones, en la práctica del canto de las 16 rondas del Mahamantra Hare Krishna, como estableció Srila Prabhupada, en la práctica de seguir los principios regulativos, los ekadashis, en la práctica de prestar servicio práctico en el templo, en nuestra comunidad. Entonces, el conocimiento filosófico es fundamental para una vida espiritual sólida,
que se mantiene en el paso del tiempo y que sobre todo es progresiva y que tiene clara cuál es la meta suprema de la vida, que no es adorar semidioses, que no es fundirnos en el Brahman impersonal, sino que es el despertar de nuestra relación eterna y amorosa con Krishna, en la que al alcanzar la liberación no perdemos nuestra existencia individual como hacen los impersonalistas o gyanis, sino que mantenemos nuestra individualidad, pero en el plano espiritual y en el relacionamiento trascendental, más allá de las modalidades y más allá de la materia, con Krishna mismo. Entonces, en el significado de hoy, Srila Prabhupada decía que el Bhakti Yogi, que el Vaishnava, que el devoto, es el yogi de primera clase, porque el Vaishnava entiende que Krishna, como dice el capítulo 5, texto 29 del Bhagavad Gita tal como es, Bhoktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram. ¿Sí? Entonces, Krishna está diciendo que aquel que entiende, ¿sí?, que Krishna es el supremo disfrutador de todo sacrificio y austeridades, que Krishna es el supremo controlador de todos los planetas y semidioses, y que Krishna es el mejor amigo y bienqueriente de todas las entidades vivientes, es aquel que alcanza la paz. Y al entender todo eso, uno se dedica a la práctica del Bhakti Yoga. Y como dice Krishna en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, Dhyana Yoga, aquel que tiene plena fe en mí, que se refugia en mí y que está unido a mí a través del yoga devocional, es el yogi más elevado de todos. Entonces, el Vaishnava es superior tanto al karmi, o trabajador fruitivo, como al jnani, o impersonalista. Porque al practicar Bhakti Yoga, tiene una fe y un vínculo con Krishna que lo vuelve el yogi más elevado de todos. Entonces, cuando nosotros estudiamos el conocimiento védico, vemos que en el conocimiento védico se mencionan diferentes clases de sacrificios. Saludos también para Vishvamitra Prabhu. Cuando leemos el Srimad Bhagavatam, vemos que hay sacrificios como el Agnihotra, el sacrificio de fuego. También en el Srimad Bhagavatam se menciona el sacrificio de vaca, que implicaba poner a prueba el Brahma Teyas, el poder de los brahmanas védicos, el poder de los brahmanas de la antigua cultura védica. En el fuego del sacrificio ellos ingresaban una vaca vieja y de ahí salía una vaca rejuvenecida. Eso demostraba el poder y la potencia y la eficacia del canto de los mantras de los brahmanas. También se menciona el Ashwamedha Yagya, el Go Yagya, el Ashwamedha Yagya, el sacrificio de caballo. También cuando leemos el Srimad Bhagavatam, además del sacrificio de fuego, el sacrificio de vaca, el sacrificio de caballo, nos encontramos con el Raya Suya Yagya. Era un Yagya específico que solamente podían hacer ciertos tipos de reyes que estaban prácticamente al nivel de emperadores, a los que estaban subordinados reyes inferiores. Dicen las Yastras que en la era de Kali los sacrificios de animales están prohibidos. Los sacrificios védicos muy opulentos son inaccesibles porque no hay brahmanas capacitados en la era de Kali para hacer sacrificios de animales, no hay brahmanas capacitados en la era de Kali para hacer sacrificios muy sofisticados, y tampoco hay recursos materiales suficientes en la era de Kali como para hacer un Agnihotra, ¿sí? Vimos que en Srimad Bhagavatam, canto 1, Yudhishthira Maharaj quedó muy apesumbrado después de que terminó la batalla de Kurukshetra y hubo una matanza enorme de miles y miles de seres humanos para que él pudiera acceder al trono. Él sentía una culpabilidad que lo quemaba por dentro y bajo consejo de Krishna él decidió hacer ciertos sacrificios, los cuales requerían un nivel de opulencia material tan grande que ni siquiera él la tenía en ese momento. Porque en las arcas del Estado no alcanzaban los recursos en la época de la cultura védica, y en un rey tan eminente como Maharaj Yudhishthira no alcanzaban los recursos del Estado para poder hacer esos sacrificios. Entonces Yudhishthira Maharaj envió a los hermanos de él a recoger una cierta cantidad de oro que había dejado un rey anterior a él,
y con todas esas riquezas que se habían dejado pudieron hacer los sacrificios. Entonces, sacrificios como el Raya Suya Yagya, hoy en día prácticamente imposible, no prácticamente, netamente imposible. Y sacrificios como el Go Yagya o el Ashwamedha Yagya, creo que es Gomedha Yagya o algo así, tiene un nombre en sánscrito, en español. Sacrificios como el sacrificio de vaca o el de caballo están prohibidos en la era de Kali. Entonces, sin embargo, cuando nosotros leemos el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 10, texto 25, Krishna dice que el de los sacrificios es el canto de Japa. Es decir, en esta era, el canto del Maha Mantra Hare Krishna es el sacrificio más importante. Hay que darle la espalda a todo tipo de sacrificios que busquen resultados fruitivos, hay que darle la espalda a todo tipo de actividad de especulación mental, porque en realidad en la era de Kali lo más importante es el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Y de los sacrificios, Krishna dice: yo soy la Japa. De ahí que es muy importante amoldar nuestra vida con inteligencia para poder por la noche acostarnos temprano, levantarnos en Brahma Muhurta, ofrecer reverencias y oraciones al Guru, al Acharya, cantar el Panchatattva Mantra y específicamente en ese horario valiosísimo, antes de la salida del sol, cantar nuestras rondas del Maha Mantra Hare Krishna. Mi maestro espiritual dice, su santidad Hanumat Prasad Swami Maharaj: si cantamos las rondas en Brahma Muhurta, el resto del día es un juego. Prabhupada decía, es tan potente el canto de las 16 rondas en Brahma Muhurta que podríamos dormir el resto del día y no hacer nada, porque ya tenemos la vida espiritual ganada, prácticamente. Entonces, es muy potente el proceso del canto del mantra Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu en el Sikshastaka dice, no hay reglas ni regulaciones estrictas para el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Por supuesto, ¿sí? En el Srimad Bhagavatam se afirma que Sarva Kama Akamo Va Moksha Kama Udaraditi Vrena Bhakti Yogena Shayeta Purusham Param. Sarva Kama, si tenemos todos los deseos materiales. Moksha Kama, si tenemos todos los deseos materiales, como los ñanis, si tenemos todos los deseos materiales, como los karmis, como los trabajadores fruitivos. Si tenemos moksha kama, si buscamos liberación, como los ñanis, impersonalistas. O akama, si estamos libres de deseos materiales, como los Vaishnavas, aclaro, puros, no los Vaishnavas comunes, los puros. Si tenemos todos los deseos materiales, como los karmis o trabajadores fruitivos. Si tenemos deseo de liberación, moksha kama, como el impersonalista, el ñani. O si estamos libres de deseos materiales, akama, como el Vaishnava puro, por todos los medios hay que adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, la forma de adoración de la era de Kali, de la Suprema Personalidad de Dios, es el canto del Santo Nombre. Y puede hacerlo el que busca beneficios materiales, el que busca liberación o el que no tiene deseos materiales. Como dijo Chaitanya Mahaprabhu, no hay reglas estrictas en el canto del Santo Nombre. Pero sabemos, a través de la sucesión discipular y de las Shastras, que aunque los brahmanas son liberales, aunque los Vaishnavas son liberales, Prabhupada decía que hay que cantar el Santo Nombre en broma o en serio. Srila Prabhupada autorizaba a sus devotos para que canten el Maha Mantra Hare Krishna incluso con melodías de country o melodías de rock, de música de aquella época, del siglo XX. No hay reglas y regulaciones estrictas. Cualquier forma del canto del Santo Nombre nos va a dar un beneficio, aunque no en todas las etapas está el mismo beneficio. Eso lo explica muy bien en el Harinam Chintamani Bhaktivinoda Thakur, ¿sí? Hay un canto del Santo Nombre ofensivo, hay un canto del Santo Nombre en el que comienzan a disminuir las ofensas, y hay un Sudanama, que es el canto del Santo Nombre puro. Por supuesto que el canto del Santo Nombre puro es el que nos da los máximos beneficios. Y el máximo beneficio es el Krishna Prema, el amor puro por Krishna. No la liberación impersonal, no el ascenso a planetas celestiales, no los placeres ni la supuesta felicidad material. Pero incluso si cantamos el Santo Nombre en la etapa en la que estamos disminuyendo ofensas, o incluso si cantamos el Santo Nombre en la etapa ofensiva, también hay muchos beneficios de avance espiritual y hasta a veces incluso la liberación. Si les interesa ese tema, lean por favor el Harinam Chintamani de Bhaktivinoda Thakur,
que es muy analítico en las diferentes etapas del canto del Santo Nombre y en los beneficios que obtiene el Bhakti Yogi en cada una de las etapas. Entonces, aunque los brahmanas y los vaishnavas son liberales, en el sentido de que ofrecen abiertamente el conocimiento trascendental a quien quiera recibirlo, sin pensar si es hombre o mujer, hindú o argentino, brahmana o melecha. Los brahmanas, los vaishnavas avanzados son liberales. Y no digo liberales en un sentido ideológico. Digo liberales en el sentido que dan las shastras, ¿sí? Que están abiertos a ofrecer el conocimiento trascendental y el canto del Maha Mantra Hare Krishna a quien quiera tomarlo, sin tomar en cuenta las upadis o las designaciones materiales. Ya sea que sos un sannyasi súper renunciado o un melecha súper apegado, Srila Prabhupada trajo sus libros para todos, distribuyó el canto del Maha Mantra Hare Krishna para todos. Entonces, no hay reglas y regulaciones estrictas en el canto del Santo Nombre. Cualquiera puede cantarlo, aunque no todos van a obtener el mismo beneficio del canto, ¿sí? Pero, aunque no hay reglas y regulaciones estrictas, sabemos por la sucesión discipular, por el ejemplo que da el maestro espiritual y por lo que dicen las yastras, que el canto de las rondas, de las 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna, en Brahma Muhurta, es el proceso de avance espiritual más potente que existe. Y de hecho, cuando Srila Prabhupada, siguiendo Rupa Goswami, dice en el Néctar de la Instrucción, Upadeshamrita, que hay que seguir los pasos de los acharyas previos, en el significado Prabhupada dice que a las 4:30 de la mañana hay que estar levantado en Mangal Arti. Porque obviamente en Brahma Muhurta, luego del Mangal Arti, tenemos que cantar nuestras rondas. Porque de todos los sacrificios, sacrificio de fuego, sacrificio de vaca, de caballo, el sacrificio Raya Suya y todos los sacrificios que encontramos en los Vedas, Bhagavad Gita 10.25, Krishna dice, de los sacrificios soy el canto de Japa. Son muy técnicos esos brahmanas de la antigua cultura védica que cantaban los mantras en la práctica del ritual, pero en Kali Yuga tomamos nuestra bolsa de Japa, tomamos con nuestra mano derecha, con estos dedos, nuestras cuentas y cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 16 rondas, Brahma Muhurta, 4 principios, somos liberados del ciclo del nacimiento y la muerte. El canto de Hare Krishna es el único sacrificio recomendado en la era de Kali. Y si no podés ser tan regulado de levantarte a Brahma Muhurta, intentalo una vez por semana. Y luego anda incrementando. Pero al menos una vez por semana, los que no vivimos en el templo, al menos una vez por semana tenemos que hacerlo. Poco a poco, a esa austeridad que al principio es como veneno, esa austeridad se va volviendo néctar. Y ya de a poco incrementamos en el sadhana, levantarnos más días en Brahma Muhurta para hacer en casa un Mangal Arti y cantar nuestras rondas en Brahma Muhurta. Entonces, si bien no hay reglas y regulaciones en el canto del Maha Mantra Hare Krishna, si bien los brahmanas y los vaishnavas son liberales y a todo el mundo le ofrecen este canto y este conocimiento, aún así cuando uno lo aprecia de verdad, se pone estricto y comienza a organizar la vida en torno a poder levantarse en Brahma Muhurta a cantar sus rondas, porque uno entiende la importancia de este tipo de yagya del canto del Maha Mantra Hare Krishna, que en el Bhagavad Gita 10.25 dice que Krishna es directamente el canto de Japa. No hay diferencia entre Krishna y el Maha Mantra Hare Krishna. Entonces, nosotros podemos leer el Bhagavad Gita con muchísimos propósitos, porque en el Bhagavad Gita hay información histórica, social, moral, filosófica, etc. Pero la forma correcta de leer el Bhagavad Gita es para obtener conocimiento que sirva de punto de apoyo a nuestro sadhana, a nuestra práctica regulada del Bhakti Yoga. Es decir, la lectura del Bhagavad Gita no debe hacerse para buscar fama, prestigio, seguidores, una posición elevada dentro de ISKCON o algo así. La lectura del Bhagavad Gita tiene que hacerse para obtener conocimiento que nos permita ser estables y progresivos en nuestra vida espiritual. En el Bhagavad Gita se recomiendan diferentes procesos de yoga y como leímos en el significado de hoy,
hay diferentes tipos de yogis, pero de todos los yogas, el más elevado es el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el más elevado de todos los yogas, como afirma Krishna en el capítulo 6, Dhyana Yoga. Y de todos los yogis, el Bhakti Yogi es el más perfecto, porque se relaciona directamente con el aspecto más elevado de la verdad absoluta, Bhagavan, el que posee 6 opulencias, y no con el Brahman impersonal, ni tampoco con el Paramatma localizado. Entonces, la adoración de semidioses es superflua, porque solo da beneficios materiales que son temporales. Y la liberación en el Brahman impersonal es incompleta, porque nos da acceso a un aspecto parcial de la verdad absoluta. Y además, no permite mantener nuestra individualidad espiritual. Entonces, el Bhakti Yogi no adora semidioses buscando beneficios materiales, el Bhakti Yogi no practica la especulación filosófica para liberarse en el Brahman impersonal, sino que los Vaishnavas practican Bhakti Yoga comprendiendo que el sacrificio más importante en esta era de Kali es el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Por eso, aunque no hay reglas y regulaciones estrictas, es muy importante acostarnos temprano, levantarnos temprano a Muhurta, hacer un Mangalarti sintético, un poco más reducido que el del templo, por supuesto. Si hubiese más tiempo, podemos de alguna manera traer el programa del templo a nuestro propio hogar y sobre todo cantar en Brahma Muhurta nuestras 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna y seguir los 4 principios, y nuestra vida es un éxito asegurado. Hare Krishna. Muchas gracias. Aum Tat Sat. Bueno, de vuelta, gracias a Georgina por la invitación, gracias a los oradores previos por las excelentes clases que vienen dando, y gracias también a todos los miembros de nuestra comunidad que ahora en vivo están viendo esta clase, y a los que de manera diacrónica vean la clase fuera del directo. Bien, gracias Sergio Daniel Prieto por el comentario, gracias también Georgina. No leo ninguna pregunta, disculpen si no la observo, estoy transmitiendo desde el celular y a veces no se visualiza bien la pantalla. Nuevamente, disculpen todas mis imperfecciones, mis defectos, y gracias a todos por ocuparme en poder transmitir este conocimiento del Bhagavad Gita tal como es, para el placer de Krishna, de la asociación discipular y de los Vaishnavas reunidos. Hasta la próxima.